¿Qué tal? Nuevamente les saluda Víctor Auto López, psicólogo e instructor del componente de violencia familiar y de género. Ahora para compartirles las estrategias focalizadas para la detección, atención y referencia de casos de violencia en adolescentes. Iniciamos. Cuando hablamos de trabajar con las y los adolescentes, habrá que tener en cuenta que dentro de este marco para la referencia, la atención y la detección, el hecho de contar con la perspectiva de género, un enfoque de derechos humanos y un enfoque de interculturalidad es básico, ya que se deberá de brindar esta atención para las y los adolescentes, contando con la metodología y los mecanismos que permitan identificar, cuestionar y valorar todas las formas de discriminación hacia ellos. ¿Cuáles son los puntos de desigualdad y exclusión hacia las mujeres que se viven actualmente y hacer una referencia a cuáles han vivido con anterioridad? ¿Qué se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres? Será nuevamente el tema de observar los roles de género en la sociedad. Por ello, la atención con perspectiva de género es colocarme estas gafas que me aporten una nueva visión desde otro enfoque donde analice y comprenda que las acciones que deben emprenderse para actuar con equidad y con igualdad tienen una línea muy delgada para hilvanarse en la construcción de la equidad de género. Ejemplo, cuando hablamos de igualdad, citar que al tener las mismas condiciones para realizar un trabajo, por ejemplo, yo le posibilitaría a la persona tener una computadora y ahí estaríamos hablando que estoy ejerciendo la igualdad, porque a cada persona que labora a la par, a mi lado, tiene el insumo necesario para generar las condiciones de trabajo específico. Sin en cambio, cuando hablamos de profesar la equidad de género, hablamos de colocar las necesidades conforme a cada acción en específica donde las y los adolescentes puedan comprender el problema y de ahí hilvanar caminos con alternativas para generar un cambio genuino. Si bien es cierto, cuando nos enfocamos directamente a la atención desde los derechos humanos, hablamos desde el marco conceptual, el marco donde el proceso de desarrollo humano, que desde el punto de vista normativo está basado en ellas, desde leyes internacionales, locales, donde salvaguardan la integridad de las personas, donde de manera operacional se orienta a la promoción y a la protección de los antes mencionados. El propósito es analizar las desigualdades que se encuentren en el centro de los problemas de desarrollo y de ahí partir para corregir estas prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculiza el progreso en materia de desarrollo. La atención con el enfoque de interculturalidad, como ya lo mencionaba la doctora Pamela en las presentaciones previas, entenderemos cómo la interacción de varias culturas, donde el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos cuenta con costumbres diferentes, con ideas diferentes, siendo la característica fundamental el que nosotros creamos esta transversalidad o orientemos a un cambio significativo, es decir, que ningún grupo cultural esté por encima de otro. Si bien es cierto, promoviendo la igualdad y la integración, la convivencia armónica entre ellas, yo no soy ni más, pero tampoco soy menos que otra persona que coexiste a mi alrededor. Las relaciones interculturales se consagran en leyes. Es importante que los reglamentos y las formas de funcionamiento de las instituciones se reflejen
desde la actitud individual, ya que México es un país pluri e intercultural. Desde tiempos prehispánicos, el país cuenta con la mayor población indígena en América Latina, siendo así más de 10 millones de personas y el más diverso con 68 agrupaciones etnolingüísticas claramente diferenciadas. Esto lo puedes encontrar desde la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales 2008. No pierdas de vista que el reconocernos como un país pluricultural representa un gran paso. Sin embargo, un país puede ser pluricultural, incluso reconocido como tal en un documento tan importante como su Constitución, y seguir discriminando, porque en los hechos dista mucho de la práctica real de lo que está sentado. Volvemos a encontrarnos con estos prejuicios raciales, prejuicios sociales que intentan dominar, someter a otras culturas. Una sociedad como la mexicana, al igual que muchas otras en América Latina, que aspiran a la democracia y que son pluriculturales, deben transitar hacia esta interculturalidad, teniendo en cuenta una tarea muy básica: definirse cómo son como hombres y cómo son como mujeres. Pregúntatelo a ti mismo, ¿por qué soy hombre? ¿Por qué soy mujer? ¿Se define desde mi sexo o desde mi género? Entender que le corresponde a cada una de nosotras detectar los signos y los síntomas relacionados con la violencia familiar, de género o sexual, para así brindar una atención integral, declarar la urgencia médica y psicológica en los casos de violación sexual para ejercer un tratamiento específico y brindar esa referencia al servicio especializado de atención a la violencia para la atención psicoterapéutica o, en su caso, una interconsulta, y el generar los avisos al Ministerio Público, registrando la información conjuntamente, llevando la orientación, consejería y su seguimiento. Por ello, la atención con perspectiva de género, la atención con inter o pluriculturalidad es necesaria. Así que te invito nuevamente a que aquello que te explicaba la doctora Pamela Galeana, le hagas 2 o 3 anexos, como lo son las razones principales para que los jóvenes no te cuenten qué es lo que han vivido. Te voy a dar algunos puntos que te sugieren el por qué ellos no te hablan acerca de las violencias que viven, que padecen o que sufren. Date cuenta que el miedo a que los adultos subestimen lo que les ocurre tiene que ver con un prejuicio en donde yo, si bien es cierto, pude haber pasado un episodio por igual o peor al que el joven o la joven me está contando. Y entra mi prejuicio, el liberarme de estas creencias, el desatarme de estos prejuicios, me va a orientar a que los miedos en mí disminuyan y pueda escuchar de manera asertiva a la persona que está padeciendo los efectos de la violencia o que la está viviendo en ese momento. Otra de las razones principales por qué ellas y ellos no te cuentan lo que están viviendo es que tienen la creencia de que pueden controlar la situación, que no va a pasar nada. Citemos esta parte de los embarazos no deseados. Cuando se viene el despertar sexual en la adolescencia y en la juventud, la orientación hacia los métodos de anticoncepción es fundamental. Pero ¿quién habla de sexualidad con ellas y con ellos a esa edad? ¿Crees tú que todavía es un tabú? Imagínate la creencia de que ellos, al embarazar a su pareja mujer, pueden sobrellevar la situación. ¿Y cuáles son las principales razones por las cuales ellos creen que pueden controlar la situación? Hay dos salidas. Una
el que ellos se puedan hacer cargo deslindándose de la parte educativa o dos, el hecho de que induzcan la interrupción del embarazo. Es importante que cada una de ustedes tome conciencia de que esta creencia de controlar la situación trastoca el aprendizaje en el cual la adolescente o el adolescente ha interactuado hasta este momento de su vida. Ahora, el miedo a tener que iniciar una acción judicial atribuyendo que esta cosa es grave o son más graves, pareciera que bloquea los sentidos y el juicio de ellos y de ellas. Pareciera que la ausencia o el desconocimiento de los mecanismos disponibles y que ya están al alcance para reportar y pedir ayuda, acercarse a los módulos de adolescentes, a servicios amigables y ahí esclarecer qué es lo que están pasando, no puede llegar y muchas de las veces tiene que ver con esta creencia de las amistades también y cuál es la influencia que tiene para que se detengan a dialogar qué es lo que están viviendo, qué es lo que están padeciendo referente a los diferentes tipos de violencia. Por ello, otra de las razones principales para que las y los jóvenes no cuenten a nadie que viven violencia está cimentada en la creencia de que podrán ser controladas por los progenitores en todo momento. El miedo a la falta de la confidencialidad es un punto importante que nosotras como servidoras y servidores de salud tenemos que focalizar, que lo que se cuenta dentro de no sale fuera de, independientemente de que existan varias creencias en donde se saturen de caminos sin salidas. En ese momento, desde los primeros auxilios psicológicos, los llevaremos a la claridad para sondear las posibles soluciones. Ahora, teniendo en cuenta que también prevalecen emociones o sentimientos como el temor a la presión de familiares y amistades, entender que hay sentimientos encontrados de es que me pega porque me quiere, me está pegando porque es por mi bien, lo ama y no sabe cómo romper esta espiral de violencia. El hecho de sostener la vergüenza, reconocer que en la familia o que en las amistades me alertaron sobre la persona desde frases sociales como él no te conviene, ella no te conviene, y el hecho de pensar que me he equivocado me hacen nuevamente llegar al punto de generar el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa y las consecuencias que puedan tener para el adolescente será importante detectar cómo está afectando las funciones ejecutivas para tomar una decisión asertiva o cómo este miedo a la reacción de la persona que se considera su agresor y que esta violencia sea mayor en donde ya existen amenazas, intentos o ya la han hecho efectiva, ¿cómo tú podrías llevar a una claridad a estos adolescentes, a estos jóvenes que están viviendo una situación de violencia? Pues bueno, te comento que desde los primeros auxilios psicológicos vamos a colocar en práctica la famosa intervención en crisis. Si bien es cierto, el mecanismo para integrar la parte de la intervención en crisis en el caso específico de la violación, tendrás que tomar en cuenta la afectación emocional que la persona está viviendo por la mencionada agresión sexual, ya que se encuentra no solo en una magnitud de escalada o en un evento de nivelaje. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotras y nosotros hablamos de que hay una magnitud y hay una escalada, sí o de sí la violación sexual se considera un evento
de riesgo inmediato para la salud del adolescente siendo hombre o siendo mujer. Y este tipo de violencia está clasificada como severa o extrema dependiendo de la situación que haya vivido la persona víctima de dicha agresión sexual. Por ello, date cuenta cómo se va hilvanando desde la espiral de la violencia o el ciclo de la violencia, donde la persona que está ejerciendo violencia ya cortó con esas redes de apoyo, ya cortó con esos recursos personales y ahora se ha convertido en un terrorista psicológico y ha llegado a perpetuar en diferentes ámbitos. Por ello es que algunas o algunos adolescentes podrían presentar baja regulación en sus emociones, estar pidiendo la ayuda inmediata y de ahí retractarse. El hacer la intervención en crisis es colocar ciertamente el primer contacto psicológico y valorar qué es lo que está bloqueando la experiencia emocional del adolescente o de la adolescente. Por lo pronto, el rehacer el contacto con sus sentimientos y llevarlo a expresarlos sin un juicio de valor te aproximará a sondear las posibles soluciones. El establecer el contacto empático es la primera tarea que nosotras como servidoras y servidores de salud estamos capacitadas y capacitados para llegar a ejercer este contacto sin que la persona se sienta acosada. La intervención en crisis, recuerda, no todas las personas reaccionan igual ante una situación de abuso sexual. Si la víctima está en aparente calma, no significa que esté bien o si requiera menos atención y mucho menos que esté mintiendo en relación al hecho. Recuerda que la atención se basa en un principio de buena fe y se brinda la atención por igual a toda persona que lo solicite. Si bien es cierto, es recomendable para las personas que den contención a una consultante víctima de abuso sexual y se procede de la siguiente manera. Como prestador de servicio, mantén la calma. Dale credibilidad a la historia que te está dando esta persona. Ahora, el crédito a la historia que nos da y ofrecer el apoyo será desde la escucha activa, con tranquilidad, ayudando a disminuir estos sentimientos de culpa y enriqueciendo el que él o ella recupere el control de la situación. Valorar los recursos con que cuentan las personas para garantizarle la protección y referir de manera inmediata a un servicio profesional especializado serán los pasos que te lleven a una intervención en crisis favorable. Ya sea que los primeros auxilios psicológicos los brinden desde la unidad y posterior en esta terapia psicológica breve, los psicoterapeutas orientadores, especialistas, puedan seguir con aquello que tú detectaste. Ahora, para la intervención en crisis, los primeros auxilios psicológicos tienen la duración aproximada de minutos a horas. Cuando hablamos de ya estar en una instancia tomando psicoterapia, hablamos de semanas a meses. Son puntos importantes que te menciono para que tú puedas proporcionarle una buena intervención en crisis desde los primeros auxilios psicológicos. Es recomendable evitar el contacto físico con la persona. Recordemos que probablemente ha vivido una situación donde su cuerpo ha sido vulnerado. De ser necesario el contacto, evítalo. No traslades a la persona a otro lugar, debido a que puede interpretar esta acción como una medida de protección, sino como un castigo, lo cual refuerza el sentimiento de culpabilidad
y lo que sí de sí es evitar la revictimización. Recuerda, en las situaciones en que las niñas, los niños y los adolescentes sospechen de que sus agresores pueden tener un lazo consanguíneo o que ellos mismos pongan en peligro la integridad y la seguridad de ellos, deben retirarse y será necesario evacuar a la persona en caso de que su vida corra peligro. Es importante recomendarle que se refugie en casa de un familiar o de una persona cuya confianza esté cimentada y que se sienta cómoda al recibirla también, para que así este apoyo y protección se pueda reflejar para futuras ocasiones, encontrando así que la atención ante una situación de violación sexual cabe dentro de las 72 o las primeras 120 horas. En los casos de abuso o violación sexual, será necesario valorar el riesgo de embarazo, de acuerdo a cada caso en especial, con las mujeres que en esta etapa, independientemente de la edad, se calcule el embarazo forzado como consecuencia de violación sexual. Hay un dato curioso que maneja el estudio de la violación sexual en Ciudad de México, en donde reconoce que se tiene que ofrecer el de sí o sí la anticoncepción de emergencia si el ataque ha ocurrido dentro de las últimas 120 horas y iniciar el tratamiento profiláctico en todos los casos dentro de las primeras 72 horas, independientemente de que se cuente o no con la confirmación diagnóstica. Si bien es cierto, la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo es un formato simple y libre, que no más de una cuartilla y con una breve introducción que contenga datos como la fecha en que ocurrió el evento, el nombre de la persona completo, la edad en años cumplidos, la protesta de decir verdad que el embarazo es un producto de hechos de violencia, donde el conocimiento de que lo implica legalmente, la falsedad de declaración, el relato de los hechos en sus propias palabras, en particular las fechas del evento y las características del mismo, incluyendo que el embarazo es resultado de los hechos relatados. La solicitud del servicio de interrupción voluntaria del embarazo, la firma y o huella digital de la persona que está solicitando el IVE. En caso de ser menor de 18 años, pero mayor de 12, la solicitud puede presentar la menor de edad y notificar al Ministerio Público. En caso de ser menor de 12 años de edad, la solicitud la presentará el cuidador, cuidadora o representante legal para así dar notificación al Ministerio Público. Proporcionar la orientación, asesoría e información oficial objetiva y veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos que se llevarán a cabo respecto al tipo de estudio que se realizará para determinar la seguridad de la persona que ha vivido violencia sexual y así determinar el acuerdo con la legislación local para la práctica o no de la interrupción voluntaria del embarazo. Recuerda, una mujer embarazada por violación revela que el Estado mexicano llegó tarde para su protección porque no evitamos que la violaran, después no le informamos o no cumplimos con la ley garantizándole su acceso y al final, en caso de embarazo, estamos buscando cómo darle la vuelta a la ley. Obligar a una mujer a continuar con un embarazo forzado en contra de su voluntad es una violación a sus derechos como persona. Por ello, el salvaguardar la seguridad social y crear ámbitos seguros, desde ofrecer un entorno en que los servicios de salud puedan ofrecer la anticoncepción de emergencia, la profilaxis y la anti-AIDS, es de
parte de cada una de nosotras y responsabilidad de llevarla a que decida de manera genuina. ¿Qué pasa con la decisión de la médica o del médico al brindar el servicio? Si bien es cierto, el derecho a la libertad de conciencia protege lo mismo a la mujer o a la pareja que ha decidido interrumpir su embarazo, que al prestador de servicios que lo realiza. El equilibrio entre la libertad personal y el deber del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de conciencia resulta en la protección de los derechos de la mujer y el prestador de servicios, quien tiene la opción de declararse objetor de conciencia a todo el procedimiento de aborto, no solo a unos casos o solo de la interrupción voluntaria, por ejemplo, y al abstenerse de practicar el aborto refiriéndose a los casos médicos o médicas. Por ello, la definición más común de referencia y contrarreferencia de casos nos dice que se refiere al procedimiento médico-administrativo entre las unidades operativas de los 3 niveles de atención y otros espacios tales como refugios, albergues, para facilitar el envío, recepción, el regreso de pacientes con el propósito de brindar la atención oportuna, integral y de calidad, así como otros servicios que pudieran requerir las personas en situación de violencia. Recuerda que las acciones de coordinación interinstitucional dependen del personal responsable del programa estatal o jurisdiccional, quienes deben proporcionar a las unidades de salud un directorio de contactos en los ámbitos locales, regionales o nacionales que facilite la referencia y contrarreferencia de otros servicios de atención y apoyo. No obstante, el personal de los servicios especializados de atención a la violencia realizarán acciones desde la coordinación a nivel local o regional, favoreciendo la canalización de las pacientes consultantes usuarias a otros servicios y también actualizarán y complementarán en caso de ser necesario. En este momento, recordarás que en algunos módulos existe el Departamento de Psicología y de Trabajo Social, en algunos no, pero no obstante, si hay trabajador social dentro del servicio especializado y no hay psicólogo, él se encargará y viceversa. Por ello, para evitar la revictimización en los casos de violencia sexual, ojo, no pongas en duda las versiones de la persona que te está contando que ha vivido un episodio de violencia sexual, ya sea único o repetido. Proteger su identidad y respetar tanto la intimidad como la de sus familiares será importante, puesto que el evitar entrar en aspectos que puedan interpretarse como justificación del acto violento o eximir la responsabilidad de la persona que ha violentado o incluso culpar a la propia víctima. Acoger las necesidades de la víctima para comprender su sufrimiento y proporcionar su confianza, brindándole un espacio seguro y cálido donde pueda hablar de lo ocurrido, insistiendo en la confidencialidad. Por ello, el que tú fomentes un sistema de apoyo psicológico y que no minimices todos los actos posibles durante el hecho será importante, pues las medidas de seguridad oportunas en cada caso será que a la persona no ponga en riesgo su vida. Ahora, nómbralo tal y como es. La violencia sexual es un delito. Así que las referencias están desde los servicios especializados de atención a la violencia y directamente en la página del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, tú podrás encontrar las 596 estancias en el país, donde la población, mujeres de más de 15 años podrán recibir atención especializada en violencia moderada, severa o extrema, donde los primeros auxilios psicológicos se brindarán, al igual que la psicoterapia especializada, con enfoque cognitivo-conductual, la orientación consejería,
la podrás encontrar en los módulos CEPAR. ¿A dónde más puedes referir? También contamos con refugios y centros de atención externa para mujeres víctimas de violencia y la página la podrás encontrar a detalle en Indesol. La liga está en pantalla. Para ello, también se encuentran con diferentes intervenciones a las cuales puede referir dependiendo de la severidad de la violencia. Por ejemplo, la intervención de prevención de la violencia de género en la adolescencia y juventud que brinda la Secretaría de Salud tiene como objetivo construir relaciones de pareja y o amistad horizontales, igualitarias y sin violencia. El contacto va a ser a través de los servicios especializados de atención a la violencia o a las personas responsables del componente de violencia de cada entidad. Por ello, ahí recibiremos a hombres y mujeres de 11 hasta los 19 años y se pudiera extender esta atención hasta personas de 24, siempre y cuando no hayan cohabitado en pareja. Los propósitos de esta intervención de adolescentes y jóvenes es que ellos aprendan a construir estas relaciones sin violencia, respetando los derechos fundamentales de cada persona, con base en el conocimiento de nuestros derechos y obligaciones. Y de ahí se desprenden 3 intervenciones de las cuales te hablaré a continuación. La primera es la intervención para la prevención de la violencia sexual en el ámbito comunitario en las adolescentes. Esta tiene como fin que las adolescentes identifiquen las creencias y construcciones de roles y estereotipos de género que validan el ejercicio de poder de los hombres hacia las mujeres, que las pueden llevar a experimentar situaciones de vulnerabilidad o riesgo, con el fin de reconocer indicadores de violencia y generar habilidades de respuestas que permitan salvaguardar su integridad, así como desarrollar nuevas formas de protección, seguridad e interacción entre los hombres y mujeres, a partir del reconocimiento de la hermandad, solidaridad y sororidad para detectar, detener y responder ante los actos de violencia. Cuando hablamos del componente de la prevención de la violencia sexual en el ámbito comunitario en los adolescentes, se pretende que ellos identifiquen sus propias conductas y comportamientos de violencia de género, tanto aquellos actos evidentes como los más sutiles e imperceptibles en los espacios públicos y privados, a través de desarrollar habilidades psicosociales y de inteligencia emocional con las mujeres, que les permita deconstruir creencias y mandatos culturales que validan y perpetúan a ellos. Por ello, la metodología de estos componentes es una propuesta psicoeducativa mediante la facilitación grupal reflexiva. Se utilizan las teorías y los modelos como las prácticas narrativas, la perspectiva de género y el modelo ecológico. La metodología incluye varios elementos de los modelos y teorías antes mencionadas en un ambiente participativo, lúdico y vivencial. Cabe aclarar que es un proceso que conlleva un aprendizaje puramente para la deconstrucción de estos mandatos de género en las diferentes sociedades dentro del país. Por ello, no son grupos terapéuticos, sino que la metodología implementa que la intervención se pueda realizar de manera vivencial con un mínimo de 8 participantes a 20. Así que de ahí contamos con los grupos de reeducación para víctimas y agresores de violencia, componente que también maneja la Secretaría de Salud y que los contactos de igual manera se hacen a través de los servicios especializados de atención de violencia y las unidades de salud. Para ello, la población de hombres y mujeres
tiene que ser mayor de 18 años y como característica principal se atiende a aquellas personas, hombres y mujeres, que ya estén viviendo en pareja. Cuando hablamos del tema reeducativo, se infiere a que previamente ya hay una educación de ser hombre y de ser mujer, y con estos talleres psicoeducativos se deconstruirá este entramado social de ser hombre y ser mujer tradicional, por lo cual también podemos referir al Sistema Nacional de Protección Integral de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, en sus siglas CIPINA. De igual manera, la liga viene en pantalla para que tú puedas corroborar la información. Te felicito por concluir este curso, ya que el hecho de que tú te estés nutriendo de esta información te llevará a atender a la población adolescente de manera debida, desde detectar la violencia y cómo se correlaciona con los servicios que tú ofreces, desde la anticoncepción y los servicios amigables. Cabe resaltar la importancia de seguir vinculando nuestros talleres desde los numerales de la norma 046 y 047 que correspondan para promover la consolidación de los derechos sexuales y reproductivos en las y los adolescentes y así alcanzar la meta de mejorar la salud sexual y reproductiva y promover el ejercicio de los derechos sexuales, disminuyendo los factores de riesgo y vulnerabilidad en ellas y ellos, por lo cual el estímulo de los factores será que tú integres todo este conocimiento de este curso y lo lleves a la práctica desde las necesidades específicas de cada región, por lo cual te agradezco por tu tiempo y me despido de ti. Muchas gracias.